alegría el ser parte de la Escuela Sabática, un programa en el que podemos compartir la fe, participar de la misión mundial de la Iglesia y estudiar juntos la Biblia. Hope Media Honduras te da la bienvenida a la Escuela Sabática. Bendiciones, mis amados hermanos. Una vez más, muy felices de estar con ustedes en este programa de Escuela Sabática. Le invito para compartir este enlace con todos sus amigos y seres queridos para que ellos también puedan ser bendecidos a través de esta programación. Para continuar, voy a invitarle a usted para que me acompañe en esta palabra de oración. Buen Dios, muchas gracias por tus bendiciones y misericordias. Este momento especial en que vamos a iniciar el programa de Escuela Sabática, clamamos tu bendición en nuestras vidas. Padre, en sus manos de amor nos encomendamos y le pedimos la bendición para cada uno de los hijos que están siguiendo este programa. Donde haya tristeza, ponga alegría. Donde haya aflicción, ponga paz. Y sobre todo, llénenos de su amor eterno. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hope Media Honduras te desea un muy feliz sábado. Hope Media Honduras, llevando esperanza. Para alabar el nombre de nuestro Dios esta mañana, lo haremos con el himno número 209 del Himnario Adventista, que lleva como título La Biblia nos habla de Cristo. Alabemos juntos el nombre de nuestro Dios.
Y después de esa alabanza tan maravillosa, ese himno especial, le invito a usted para que me acompañe a ver de qué se trata la historia de esta mañana del relato misionero. Miremos juntos este relato. En agosto de 1874, J.N. Andrews llenó su solicitud de pasaporte. Estaba preparando un viaje al extranjero con sus 2 hijos. El 15 de septiembre de este año, salieron un barco hacia Inglaterra y luego hacia Suiza. Los primeros misioneros de ultramar oficiales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, un pequeño grupo de guardadores del sábado, muchos de ellos relojeros, habían pedido a la Asociación General que enviara un misionero para apoyar al incipiente obra. Se había abierto la ventana para la misión en el extranjero y pronto cientos de misioneros adventistas estarían cruzando el mundo llevando un mensaje de esperanza. La Universidad Andrews debe su nombre a J.N. Andrews y seguimos profundamente comprometidos en educar a los jóvenes para la misión y el servicio. Hoy, casi 150 años después, estamos felices de que uno de nuestros estudiantes de doctorado misional, Jonathan Contero, pronto seguirá los pasos de J.N. Andrews. Él, su esposa, Abby y sus 2 hijos han oído el llamado misionero. Hoy, Suiza es nuevamente un campo misionero. De hecho, una gran parte de Europa, una vez bastión del cristianismo, es considerado poscristiano, con jóvenes que abandonan la fe de sus ancestros. Nuevamente, la Iglesia Adventista está llamando a una familia a trabajar en Suiza. Aunque actualmente la familia Contero sirve como plantadora de iglesias en España, hace poco tuvieron la oportunidad de estar en las costas de Norteamérica y, como tal vez hizo la familia Andrews, miraron hacia Europa. Para mí es una inspiración estar en el camino, siguiendo los pasos de una persona como Andrews. Para nuestra familia también es algo por lo que hemos orado mucho. Nos apasiona la misión. Nos mudamos a otro país con otro idioma y les pedimos que oren por nuestra familia, porque es un gran desafío. Estamos seguros de que Dios estará con nosotros, pero necesitamos sus oraciones para hallar los caminos que Dios nos está preparando en Suiza. Hoy la Iglesia Adventista está redirigiendo sus recursos misioneros hacia los mayores desafíos misioneros que enfrentamos: la Ventana 1040, las grandes ciudades y el creciente mundo secular y postcristiano. Oramos para que el Espíritu Santo vaya delante de la familia misionera y que cada uno de nosotros renueve el compromiso de alcanzar con esperanza a los no alcanzados. Y ahora ha llegado el momento para que estudiemos la palabra de nuestro Dios. Gracias por acompañarnos una vez más. El estudio esta semana destaca 3 principios centrales que caracterizan la gran controversia. Número 1, el carácter de Dios es amor y justicia. Número 2, el único camino a la salvación se basa en su amor y justicia. Y número 3, los primeros 2 principios surgen de una sola fuente, la revelación de Dios manifestada en Jesucristo y las Sagradas Escrituras. Resulta que durante la época medieval, estos 3 principios parecían estar sumergidos para siempre en la propia oscuridad del diablo y nunca más serían defendidos ni proclamados. Eso es lo que parecía. Pero Dios llamó a varios grandes guerreros, los reformadores, para que se levantaran en medio del campo de batalla y alzaran una vez más el estandarte de la verdad de Dios. Estos guerreros eran pocos, pero la escasez en las filas de los reformadores pretendía mostrar que el movimiento no era humano, sino divino, tanto en sus orígenes como en sus operaciones. Es decir, nosotros que estamos del lado de Dios en la gran controversia, no estamos ganando la batalla por nuestra sabiduría, por nuestra fuerza. Es un acto de Dios. Obtenemos la victoria en el gran conflicto solo cuando demos testimonio de lo que la palabra de Dios proclama y lo que el poder de la gracia de Dios puede hacer y hace por nosotros y en nosotros. Por estas razones, los reformadores entendieron que su misión era proclamar las 5 grandes solas. Sola Escritura, o sea, solo la Escritura. Sola Gratia, solo la gracia. Sola Fide, o sea, solo la fe. Solus, o solo Cristo, solamente Jesús.
Soli Deo Gloria, solo la gloria para Dios. Los grandes solos. Ve por tu Biblia, en un momento más regresaré. Dice la palabra de Dios en Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Los reformadores protestantes tenían algo que el siglo XXI necesita desesperadamente, un propósito para su vida. En su libro El yo vacío, el prestigioso psicólogo estadounidense Philip Cushman habla de quienes viven sin propósito. Sus creencias son superficiales. Poco les importa realmente y no tienen nada por lo que merezca la pena morir. Entonces tienen poco por lo cual valga la pena vivir. Pero los hombres y las mujeres y los niños de la Reforma protestante eran radicalmente diferentes. Tenían un propósito permanente por el que valía la pena vivir. Lo que creían era importante y no estaban dispuestos a comprometer su integridad. Sus creencias fundamentales formaban parte inseparable de ellos. Por eso negar estas creencias era negar su propia identidad. Ante la muerte misma tenían paz interior. Bueno, el estudio esta semana. Con ejemplos de la Reforma exploraremos de qué manera las enseñanzas transformadoras de las Escrituras ofrecen la base para un propósito auténtico y un verdadero significado para la vida. Porque después de todo, comprender estas verdades eternas nos preparará para la crisis final, el gran conflicto entre el bien y el mal. La batalla que libraron los reformadores aún no ha terminado y nosotros hemos sido llamados a retomarla donde ellos lo dejaron. Nosotros también podemos descubrir a un Dios lo suficientemente grande para todos los desafíos que enfrentamos. Un Dios que da sentido y propósito a nuestra vida como nada en el mundo. Amados, la Biblia era el fundamento de la fe de los reformadores y la esencia de su enseñanza. Comprendieron que estaban tratando con la inspirada palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y así que atesoraban cada palabra. Y a medida que leían sus páginas con todas sus limitaciones y aún copiándolas a mano y creían en sus promesas, su fe se fortalecía y su valor se renovaba. Leo de este párrafo hermoso comentando lo que ocurría. Dice, así sucede con todas las promesas de la palabra de Dios. En ellas nos habla a cada uno en particular y de un modo tan directo como si pudiéramos oír su voz. Por medio de estas promesas, Cristo nos comunica su gracia y su poder. Son hojas de aquel árbol que es para la sanidad de las naciones. Recibidas y asimiladas serán la fuerza del carácter, la inspiración y el sostén de la vida. Las Escrituras radian gozo a nuestro dolor, esperanza a nuestro desaliento, luz a nuestra oscuridad. Dan dirección a nuestra confusión, dan certeza a nuestra perplejidad, dan fortaleza a nuestra debilidad y también sabiduría a nuestra ignorancia. Cuando meditamos sobre la palabra de Dios y confiamos por fe en sus promesas, el poder vivificador de Dios vigoriza todo nuestro ser físico, mental, emocional y espiritualmente somos enriquecidos. Por eso los reformadores saturaban su mente con las Escrituras. Vivían por la palabra y muchos de ellos murieron por la palabra. No eran cristianos casuales, complacientes y descuidados, con una vida devocional superficial. Sabían que sin el poder de la palabra de Dios no resistirían las fuerzas del mal dispuestas contra ellos. Y qué persecución vivían en esos días. La pasión de Juan Wycliffe era traducir la Biblia al inglés a fin de que la gente común pudiera leerla y entenderla. Como eso era ilegal, fue juzgado por su fe, condenado como hereje y sentenciado a muerte. Y en su juicio, Wycliffe hizo un serio llamado. Y esto está en el libro Conflicto de los Siglos, donde habla mucho acerca de historia. Y dice, ¿contra quién pensáis que estáis contendiendo? Dijo al concluir. ¿Con un anciano que está ya al borde del sepulcro? No, contra la verdad que es más fuerte que vosotros y que os vencerá. Las últimas palabras de Wycliffe se cumplieron cuando la luz de la verdad de Dios disipó la oscuridad de la Edad Media. Yo pregunto, hermano y hermana, ¿de qué manera te han consolado las Escrituras en tiempos de prueba? ¿Son una luz en tu camino?
¿Son la fortaleza de tu vida? Vamos a ver qué nos dicen los siguientes pasajes acerca de la confianza que tenía Pablo a pesar de los desafíos que enfrentaba al proclamar la verdad de la palabra de Dios. ¿Y qué desafíos tuvo él en la vida? Dice así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y decimos, wow, qué palabras. El apóstol Pablo enfrentó dificultades abrumadoras en su tarea de difundir el evangelio, y no tenía las comodidades que hoy tenemos. Sin embargo, tenía la confianza de que la palabra de Dios acabaría triunfando, porque como dijo, nada podemos contra la verdad, sino solo en favor de la verdad. Los reformadores se enfrentaron a pruebas similares. No obstante, por fe permanecieron fieles a la palabra de Dios. Un ejemplo de valentía frente a las probabilidades aparentemente abrumadoras es William Tyndale. El mayor deseo de Tyndale era dar a Inglaterra una traducción exacta y legible de la Biblia. Escucha esta historia. Decidió traducir la Biblia a partir de los idiomas originales y corregir algunos de los errores de la traducción de Wycliffe que tenía ya 200 años. Finalmente, Tyndale también fue arrestado y juzgado. Muchos ejemplares de su versión de la Biblia impresas en Worms, Alemania, fueron confiscadas y quemadas públicamente. Y su juicio tuvo lugar en Bélgica en el año 1536. Fue condenado a la hoguera por herejía. Sus verdugos lo estrangularon mientras lo ataban a la hoguera y luego quemaron su cuerpo. Sus últimas palabras fueron pronunciadas con celo a viva voz y se describen como: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y Dios respondió milagrosamente a la oración de Tyndale. A los 4 años de su muerte se publicaron 4 traducciones inglesas de la Biblia. En 1611 se imprimió la versión bíblica del rey Jacobo, o sea, la King James, basada en gran medida en la obra de Tyndale. Los 54 eruditos que elaboraron la obra se basaron mayormente en la anterior traducción inglesa de Tyndale. Una estimación sugiere que el Antiguo Testamento de la Biblia King James de 1611 es un 76% traducción de Tyndale y el Nuevo Testamento un 83%. En el 2011, la versión de King James celebró su 400 aniversario, superando el hito de los 1.000 millones de Biblias impresas, al haber sido traducida a 2.454 idiomas. Ha impactado a decenas de millones de personas en todo el mundo. El sacrificio de William Tyndale valió la pena, sin importar lo difícil que pareciera ni lo desafiante que fueran las circunstancias. Tyndale y sus colegas creyentes en la Biblia confiaban en que Dios estaba obrando según el propósito de su voluntad. La vida de este héroe de Dios fue determinante para la eternidad. Por eso pregunto, ¿de qué manera se aplican estos principios o estos textos a la vida de Tyndale? Piensa en tu propia vida y en tu impacto sobre los demás. ¿Qué estímulo te dan estos textos que vamos a leer a continuación de la oportunidad que tienes de influir sobre los demás para la eternidad? Daniel 12 y Apocalipsis 14. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Oí otra voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante, los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Un día, mientras estudiaba en la universidad,
En la biblioteca de la Universidad, Martín Lutero llegó a un punto de inflexión en su vida. Descubrió un ejemplar de la Biblia en latín. No sabía que existía un libro así hasta entonces. Con gran deleite leyó el capítulo tras capítulo, versículo tras versículo. Le asombraba la claridad y el poder de la palabra de Dios. Y mientras estudiaba sus páginas detenidamente, el Espíritu Santo iluminó su mente. Sintió la dirección del Espíritu Santo cuando las verdades ensombrecidas por la tradición parecían saltar de las páginas de las Escrituras. Y al describir su primera experiencia con la Biblia, escribió: «Oh, que Dios me diera un libro así para mí». Tenemos la seguridad de que el mismo Espíritu Santo que inspiró a los autores de la Biblia nos guiará también a nosotros cuando leemos las Escrituras. Él es el intérprete divino de la verdad divina. Tristemente, muchos cristianos profesos hoy minimizan el elemento sobrenatural de la Biblia y exageran el elemento humano. Y como Satanás ya no nos puede mantener alejados de la Biblia, su mejor alternativa es despojarla de su carácter sobrenatural, convertirla meramente en buena literatura o peor aún, en una herramienta opresiva de la religión para controlar las masas. Los reformadores vieron claramente que el Espíritu Santo, no los sacerdotes, los prelados ni los papas, eran el intérprete infalible de las Escrituras. ¿Sabes que hay un interesante intercambio entre John Knox y el reformador escocés y María, reina de Escocia? Y nos dice así: María respondió: vos interpretáis las Escrituras de un modo y ellos, los maestros romanistas, las interpretan de otro. ¿A quién creeré? ¿Y quién será juez en este asunto? Debéis creer en Dios, que habla con sencillez en su palabra, contestó el reformador. Y más de lo que ella os diga, no debéis creer ni de uno ni de otros. La palabra de Dios es clara, y si parece haber oscuridad en algún pasaje, el Espíritu Santo, que nunca se contradice a sí mismo, se explica con más claridad en otros pasajes, de modo que no queda lugar a duda, sino para el ignorante. ¿A dónde llevó este líder del pueblo de Dios a la reina? Justamente a la palabra. Bueno, tenemos un texto hermoso en el libro de Efesios, capítulo 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios proveyó la salvación como un regalo. Su Espíritu Santo nos guía a aceptar por fe lo que Cristo ha provisto tan gratuitamente mediante su muerte en la cruz del Calvario. Jesús, el divino Hijo de Dios, ofreció su vida perfecta para expiar nuestros pecados. La justicia divina exige una obediencia perfecta. La vida perfecta de Cristo sustituye nuestra vida imperfecta. La ley divina que hemos quebrantado nos condena a la muerte eterna. La Biblia es clara. Y con nuestras decisiones pecaminosas no alcanzamos el ideal de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Abandonados a nuestra suerte, no podemos satisfacer las justas exigencias de un Dios santo. Como resultado, merecemos la muerte eterna. Y esa es la realidad que la Biblia describe. Pero hay buenas noticias, amados. El apóstol Pablo nos asegura: porque la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Es un don inmerecido, porque si fuese por obras, nos la ganaríamos. Y si hay una verdad que brilla en el Evangelio, es que no podemos ganarnos la salvación. Martín Lutero y los reformadores protestantes descubrieron que Cristo y solo Cristo era la fuente de su salvación. Fue entonces cuando Lutero comenzó a predicar el mensaje de la gracia salvífica de Cristo. Las multitudes acudían en masa a escuchar sus mensajes sinceros y movilizadores. Sus palabras eran como un sorbo de agua fresca en el desierto estéril de su vida. La gente estaba encadenada a las tradiciones de la iglesia medieval y sometida a rituales seculares que no ofrecían vida espiritual. Y los mensajes bíblicos de Lutero llegaban al corazón y la vida cambiaba. Y al leer el Nuevo Testamento, Lutero se sintió abrumado por la bondad de Dios. Le asombraba el deseo de Dios de salvar a toda la humanidad. Y la visión popular que enseñaban los líderes eclesiásticos de la época era que la salvación era en parte obra humana y en parte obra de Dios. Y Lutero descubrió que la muerte de Cristo en la cruz era suficiente para toda la humanidad.
Dice el libro deseado de toda la gente, la mejor biografía alguna vez escrita acerca de nuestro Señor Jesús. Cristo fue tratado como nosotros merecemos para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por causa de nuestros pecados en los que no había participado, con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte que era nuestra para que pudiésemos recibir la vida que era suya. Qué resumen tan poderoso, ¿verdad? Maravillosamente escrito y que presenta el Evangelio, que podríamos ser justificados por una justicia en la cual no habíamos participado. ¡Qué promesa! Si la salvación es obra de Dios en Cristo, entonces nos preguntamos, ¿qué función desempeñan nuestras buenas obras en la vida cristiana? ¿Cómo podemos confirmar la importancia de las buenas obras en nuestra experiencia sin hacer de ellas el fundamento de nuestra esperanza? Bueno, un nuevo viento soplaba en la iglesia cristiana en los días de Lutero. A decenas de miles de personas se les enseñó a apartar la mirada de su yo pecaminoso y a contemplar a Jesús. Indudablemente, estas personas, al mirarse a sí mismas y comprobar cómo eran, solo veían cosas que las desanimaban. ¿Qué creyente no tiene la misma experiencia actualmente? Por eso tenemos que mirar a Jesús, amigo y amiga. La gracia de Dios nos cambia. Cierto día, Juan Wesley asistió a una reunión, moraba en Londres. Wesley quedó asombrado mientras escuchaba la lectura de la introducción de Lutero a los romanos. Por primera vez en su vida empezó a entender el Evangelio. Algo se conmovió en su interior y se sintió extrañamente atraído por ese Cristo que había dado su vida por él. Él exclamó, sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación, y tuve la seguridad de que Él había quitado mis pecados, aun los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Sí, amados, los reformadores estudiaban sistemáticamente la palabra para descubrir más verdades y no tenían las facilidades que hoy tenemos. No contentos con el status quo ni con la experiencia religiosa rígida, con poco o ningún crecimiento, anhelaban constantemente conocer mejor a Cristo. Y muchos cristianos de la Edad Media que creían en la Biblia pagaron un precio muy alto por su determinación. Fueron torturados, encarcelados, exiliados y ejecutados. Confiscaban sus propiedades, quemaban sus casas, asolaban sus tierras y perseguían a sus familias. Cuando los expulsaban de sus hogares, buscaban una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando los torturaban, bendecían a sus torturadores, y cuando languidecían en oscuras y húmedas mazmorras, reclamaban las promesas de Dios de un mañana mejor. Aunque su cuerpo estaba confinado, eran libres en Cristo, libres en las verdades de su palabra, libres en la esperanza de su pronto regreso. Pregunto al mirarte a ti mismo, ¿qué esperanza de salvación tienes? Y ahora, para concluir, pensemos en las 5 solas de los reformadores protestantes que mencionamos al principio. ¿Qué importancia tienen para tu vida? ¿Qué relevancia tienen también para las religiones y culturas que te rodean? ¿Qué contribuciones podrían hacer las 5 solas a la comunidad en la que vives? Solo Cristo, solo fe, solo gracia, etc. ¿Cómo ves tu comunidad o cómo ve la comunidad en la que vives o tu cultura las Sagradas Escrituras? ¿De qué manera dirías que defender la Escritura en tu contexto religioso espiritual particular es parte de la gran controversia? Sí, los reformadores vivieron su mundo, hoy nos toca vivir en este mundo, en nuestro vecindario. ¿Cuál es tu contribución personal en la defensa de las Escrituras en tu comunidad local como parte de la gran controversia? ¿Cómo puede ser un Wycliffe, Tyndale o un Lutero en tu contexto religioso espiritual? Y aquí una cita maravillosa. Los fieles siervos de Dios no trabajan solos. Mientras que los principados y potestades de los espíritus malos se ligaban contra ellos, el Señor no desamparaba a su pueblo. Si sus ojos hubieran podido abrirse, habrían tenido clara evidencia de la presencia y el auxilio divinos que les fueron concedidos como a los profetas en la antigüedad. Cuando el siervo de Eliseo mostró a su amo las huestes enemigas que los rodeaban sin dejarles cómo escapar,
El profeta oró: te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea. Y aquí en el monte estaba lleno de carros y caballos de fuego, y el ejército celestial protegía al varón de Dios. Del mismo modo, había ángeles que cuidaban a los que trabajaban en la causa de la reforma. Cuando enemigos poderosos se unían para destruir la fe reformada y millares de espadas parecían desenvainarse para combatirla, Lutero escribió: Satanás manifiesta su ira, conspiran pontífices impíos y nos amenaza la guerra. Exhortad al pueblo a que luche con fervor ante el trono de Dios en fe y ruegos, para que nuestros adversarios, vencidos por el Espíritu de Dios, se vean obligados a ser pacíficos. Nuestra más ingente necesidad, la primera cosa que debemos hacer es orar. Hacer saber al pueblo que en esta hora él mismo se haya expuesto al filo de la espada y a la ira del diablo. Haced que ore. La justificación por la fe. La gran verdad que Lutero redescubrió es el fundamento del Evangelio. La verdad sobre la cual descansa nuestra esperanza de salvación. Por eso él compuso ese himno, Castillo Fuerte, que enuncia el Evangelio en forma poderosa. Luchar aquí sin el Señor, cuán vano hubiera sido, dice una estrofa. Mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. ¿Sabes quién es? Jesús, el que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, omnipotente Dios. Él triunfa en la batalla. No solo cantemos ese himno, sino que vivamos las palabras de ese himno. Oremos. Gracias, Padre, por darnos tus palabras. Por tu palabra firma nuestros pies en tu enseñanza, nuestros corazones en tu verdad. Gracias, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo el tiempo que tenemos por hoy, llegó el momento de despedirnos y hasta un próximo programa de la serie Lecciones de Vida o Lecciones de Escuela Sabática. Invita a otros a sintonizar en este canal. Transfórmate tú en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. No lo dudes. Mira el precio que fue pagado por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él te ama más de lo que puedes imaginar y pronto regresará para llevar a aquellos que se anotaron para estar con Él para siempre. Vamos en un viaje y las cosas van a terminar bien. Para eso tenemos un buen GPS y un buen guía que es Cristo Jesús. Maranata, Dios te bendiga. Maravilloso ese repaso, hermanos, interesante y profundo. Y así seguirán las demás lecciones que restan de este trimestre. Gracias a usted por su fiel sintonía y por estar pendiente de este programa. Que Dios bendiga su vida abundantemente y que usted no se mueva ahí de su pantalla, porque a continuación viene el culto divino. Le invito para que me acompañe en esta palabra de oración. Buen Dios, gracias por tu misericordia, por tus bondades y por tu gracia infinita en favor nuestro. En tus manos de amor nos depositamos en esta mañana. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén, y cual sea la petición especial que ellos tengan en su corazón, que así de grande sea el milagro que tú hagas en sus vidas también. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, mis hermanos. Bendiciones. Hasta el próximo sábado en Escuela Sabática. A continuación, el culto divino. ¡Qué privilegio que nos hayas acompañado en la Escuela Sabática! Hope Media Honduras te desea un muy feliz sábado.